El eco de los crímenes más atroces del siglo XX resonó por generaciones, pero pocos consideran el tormento de aquellos que, sin haber cometido atrocidad alguna, nacieron con una condena invisible. Eran las hijas de los hombres que forjaron el horror, mujeres jóvenes que, tras el colapso del Tercer Reich, se vieron arrastradas a un abismo de culpa, negación y búsqueda desesperada de identidad. Sus destinos fueron tan variados como sus nombres, desde el exilio silencioso en los rincones más remotos de América Latina hasta la confrontación abierta con un pasado que amenazaba con devorarlas. Esta es la historia de esas mujeres olvidadas, las hijas de líderes nazis, cuyas vidas fueron una tortuosa danza entre la sombra de sus padres y la incesante búsqueda de una luz propia. Unas intentaron borrar su origen, otras lo desafiaron con rebeldía, y algunas simplemente se desvanecieron en la penumbra de la historia, llevándose consigo secretos que quizás jamás serán desvelados por completo. Sus existencias, forjadas en el crisol de la infamia, nos obligan a mirar de frente las complejidades de la culpa heredada, la identidad forzada y el incansable anhelo de redención. Nos sumergimos ahora en los destinos entrelazados de estas mujeres, cuyas vidas nos ofrecen una ventana a las cicatrices invisibles de un conflicto que transformó al mundo para siempre. Conocemos a Isabel, cuyo recuerdo más vívido de su padre no era de un monstruo, sino de un hombre severo que le leía cuentos antes de dormir, con una voz profunda que a veces se suavizaba en la oscuridad de su habitación. Esa imagen idílica se fragmentó en 1000 pedazos cuando la guerra terminó y la verdad de sus actos se reveló al mundo en toda su brutalidad. Isabel, apenas una veinteañera, se encontró huérfana, no por la muerte de su padre, sino por la aniquilación de la figura paterna en su mente y en la sociedad. La joven, que había crecido entre lujos y la férrea disciplina del régimen, se vio de repente sin nombre, sin hogar y con un apellido que era un estigma imposible de borrar. Decidió escapar, no solo de Europa, sino de sí misma. Su destino sería un pequeño y polvoriento pueblo en el interior de Mendoza, Argentina, en las faldas de la imponente cordillera de los Andes. Allí, bajo el nombre falso de María Salgado, intentó reconstruir una vida. Trabajó en una pequeña panadería, amasando pan al amanecer, con las manos ásperas y el corazón siempre encogido. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, imágenes fragmentadas de uniformes oscuros, gritos lejanos y a veces el rostro inexpresivo de su padre juzgándola desde la oscuridad. El temor a ser descubierta era una sombra constante. Cada vez que alguien preguntaba por su pasado, su pulso se aceleraba y sus ojos buscaban una ruta de escape. Pero el pueblo de San Martín de los Andes, aunque hermoso, era pequeño, y los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo, especialmente para una mujer tan reservada como ella. Si esta historia le parece tan inquietante como fascinante, suscríbase al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Un día, un forastero llegó al pueblo. Era un historiador aficionado, Carlos, que buscaba rastros de europeos que habían emigrado después de la guerra. Sus preguntas inocentes sobre el origen de María provocaron un pánico helado en Isabel. Podía sentir el frío en la boca del estómago, el sudor en sus palmas. Carlos, con su curiosidad académica, sin malicia alguna, desenterraba poco a poco fragmentos de la vida pasada de Isabel, no porque la buscara a ella específicamente, sino porque buscaba historias. Cada mención de Alemania, cada pregunta sobre sus costumbres, era un puñal que se clavaba en el corazón de Isabel, recordándole su identidad cuidadosamente construida, a punto de desmoronarse. Pero lo que sucedió después fue más sorprendente que cualquier revelación. Carlos, lejos de ser un cazador de nazis, era un alma solitaria que encontró consuelo en las historias de los demás. Se enamoró de la enigmática panadera, de su silencio melancólico, de la forma en que sus ojos se perdían en el horizonte andino, anhelando algo inalcanzable. Isabel, por primera vez en años, sintió una chispa de conexión, un anhelo de verdad, aunque temiera las consecuencias de revelar la monstruosa sombra que la seguía. Se casaron. Ella nunca le contó la verdad sobre su apellido, sobre su origen. Él, respetuoso de su doloroso pasado que ella nunca quiso compartir, no insistió. Pero el peso del secreto, la carga de una identidad falsa, era una herida abierta que sangraba lentamente, amenazando con destruir la paz que había encontrado.
¿Cree usted que Isabel era una víctima de las circunstancias o su silencio la hacía cómplice de un pasado que se negaba a reconocer? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la vibrante y cosmopolita Ciudad de México, Elena intentaba construir una vida muy diferente. Elena era la hija de un ideólogo nazi, un intelectual retorcido, cuyas palabras habían encendido el odio y justificado las mayores barbaridades. A diferencia de Isabel, Elena no huyó, se enfrentó. Su juventud en Múnich estuvo marcada por discusiones furiosas con su padre, un hombre del que desconfiaba profundamente incluso antes de la guerra. Cuando la verdad de los campos de exterminio se hizo innegable, Elena sintió una profunda vergüenza, un dolor lacerante que la impulsó a una cruzada personal. Se unió a grupos antifascistas en la clandestinidad de la posguerra, arriesgando su propia vida para desmantelar las redes de ex-nazis que intentaban resurgir. Su nombre, su apellido, era una herramienta de doble filo. Le abría puertas a los círculos que su padre había frecuentado, pero también la marcaba como una traidora para quienes aún creían en la causa. Elena era una mujer de convicciones férreas, con ojos oscuros y penetrantes que reflejaban una determinación inquebrantable. Decidió que su penitencia sería la lucha. Llegó a México como parte de un programa de ayuda a refugiados políticos, pero su verdadera misión era otra: desenmascarar a los colaboradores y a quienes buscaban refugio en la ruta de ratas. Trabajó como periodista, escribiendo bajo un seudónimo, denunciando los movimientos neofascistas que florecían en la sombra de la recién establecida paz mundial. Sus artículos, incisivos y bien documentados, comenzaron a generar revuelo, atrayendo la atención de figuras poderosas, tanto aliados como enemigos. Un día, recibió una amenaza anónima, un telegrama con una esvástica dibujada a mano. El mensaje era claro: sabemos quién eres, hija de traidora. Elena no se amedrentó, al contrario, la amenaza avivó su fuego. Sabía que estaba cerca de algo importante, de exponer una verdad incómoda. Descubrió una red de antiguos oficiales nazis que se escondían en una hacienda remota en el estado de Puebla, protegidos por un magnate local con fuertes simpatías fascistas. La revelación fue explosiva. Elena publicó su investigación, desatando un escándalo internacional que forzó la intervención de las autoridades mexicanas y europeas. Pero la victoria tuvo un costo. La hacienda fue asaltada, los líderes capturados, pero Elena se convirtió en un objetivo de por vida. Su rostro era ahora conocido. Su historia, si se revelaba por completo, la expondría a un odio que no le pertenecía, pero que la perseguiría implacablemente. Elena nunca dejó de luchar, pero vivió en constante vigilancia, cambiando de nombre y de ciudad cada pocos años, siempre un paso por delante de aquellos que buscaban venganza. Su legado, aunque anónimo, fue el de una mujer que usó su propio estigma para combatir la oscuridad de donde provenía. Una batalla solitaria que libró hasta su último aliento. Si ha llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente le ha cautivado. Así que deje un me gusta y active las notificaciones para no perderse nuestros próximos documentales. En contraste, la vida de Carmen fue un estudio en la fragilidad de la ignorancia. Ella creció en un chalet idílico en los Alpes bávaros, ajena a la verdadera naturaleza del trabajo de su padre. Para Carmen, su padre era un hombre de Estado, un visionario, un arquitecto del futuro, tal como le habían enseñado en las escuelas de élite del Tercer Reich. Sus días de infancia estaban llenos de paseos por el bosque, lecciones de piano y la dulce seguridad de un hogar donde el deber y el honor eran palabras sagradas. Ella creyó en la narrativa oficial, en la propaganda, con la fe ciega de una niña protegida de la cruel realidad del mundo exterior. Pero el día en que los aliados entraron a Múnich y la casa familiar fue allanada, el mundo de Carmen se desmoronó de una manera brutal e irreversible. Documentos incautados por los soldados revelaron con detalles escalofriantes las atrocidades en las que su padre estuvo directamente involucrado. No eran solo documentos, eran fotografías, testimonios, informes que pintaban un cuadro de horror inimaginable, y el hombre que ella llamaba padre era el artífice de ello. Carmen, que entonces tenía 17 años, sintió náuseas, un vacío gélido que le recorría el cuerpo. La verdad era un monstruo que la asfixiaba. Su madre, una mujer que siempre había parecido fuerte e inquebrantable, se quebró por completo, cayendo en una depresión profunda de la que nunca se recuperó.
Carmen se encontró sola, con un nombre manchado y un corazón destrozado por la traición del hombre en quien más había confiado. Intentó huir de la vergüenza, buscando refugio en España, un país que, aunque tenía sus propias heridas de guerra, le ofrecía el anonimato que tanto anhelaba. Se instaló en un pequeño piso en el barrio de Triana, en Sevilla, una ciudad vibrante y llena de vida, pero que para ella era un refugio de sombras. Trabajó como costurera, dedicando largas horas a su oficio, intentando coser también los fragmentos de su alma rota, mientras los olores a azahar y jazmín se mezclaban con el hedor de sus recuerdos. Los lugareños, la mayoría sin conocer su historia, la veían como una mujer triste y solitaria, con una belleza etérea y una melancolía inexplicable en sus ojos claros. Pero la sombra de su pasado era persistente. Un día, mientras paseaba por el parque de María Luisa, escuchó a un grupo de ancianas hablar en voz baja sobre la hija del nazi que vivía en el barrio. El susurro era como un rayo. Supo que, de alguna manera, su secreto había sido descubierto, que la gente sabía quién era y de dónde venía. La vergüenza regresó con una fuerza abrumadora. Se sintió expuesta, desnuda ante la mirada del mundo, a pesar de sus intentos desesperados por desaparecer. Carmen pasó el resto de sus días en Sevilla, siempre con la sensación de ser observada, de ser juzgada, una forastera en tierra extraña, incapaz de escapar de la sombra de su padre. Su final fue solitario, su vida, un testamento a la carga insoportable de la ignorancia forzosa y la revelación tardía, un destino marcado por un horror que no eligió, pero que la consumió. Y luego estaba Sofía, la más joven, casi una bebé, cuando su padre, un burócrata de alto rango en el Ministerio de Propaganda, se quitó la vida antes de ser capturado. Sofía creció con una madre que la adoraba, pero que se negaba rotundamente a hablar del pasado, envolviendo la figura de su padre en un halo de silencio y misterio. Vivieron en un pequeño pueblo costero de Portugal, muy al sur, donde los días transcurrían entre el olor a salitre y las redes de pescadores que secaban al sol. La madre de Sofía, una mujer de apariencia frágil pero de voluntad de acero, le había contado que su padre era un héroe caído, una víctima de la guerra. Sofía, una niña vivaz y curiosa, aceptaba esa versión de los hechos. No había razones para dudar de la mujer que la había protegido con tanta devoción. Su infancia fue relativamente normal, salpicada por la inocencia de los juegos en la playa y las historias de piratas y tesoros ocultos que le contaba su abuela portuguesa. Pero a medida que crecía, Sofía comenzó a notar las miradas, los susurros. El silencio de su madre sobre el padre se volvió cada vez más pesado, una losa oscura sobre su hogar. Cuando cumplió 16 años, durante una visita a una biblioteca en Lisboa, Sofía se topó con un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Al hojearlo, sus ojos se detuvieron en una fotografía. Un hombre con un uniforme nazi, de pie junto a otros altos funcionarios. El parecido con el único retrato de su padre que su madre guardaba era innegable. La imagen la golpeó como un rayo. Reconoció los rasgos, la mirada severa. De repente, las piezas de su vida, los silencios, las miradas, encajaron en un patrón aterrador. Corrió a casa, el libro apretado contra su pecho, el corazón latiéndole desbocado. Confrontó a su madre con la fotografía, exigiendo la verdad. La madre, pálida y temblorosa, no pudo negarlo más. Entre lágrimas, le confesó la identidad de su padre, los crímenes que había cometido, la vergüenza que las había obligado a huir. La revelación fue un cataclismo. Sofía sintió que toda su existencia, su identidad, su amor por su madre, se desintegraba en un instante. Se encerró en su habitación durante días, incapaz de reconciliar la imagen del héroe caído con la del monstruo que había contribuido a la maquinaria de muerte. Su juventud se vio brutalmente robada por una verdad que la envolvió en una desesperación profunda. Se sentía engañada, traicionada, manchada por una culpa que no era suya. Sofía nunca perdonó del todo a su madre por el engaño. Aunque intentó seguir adelante, la sombra del nombre de su padre se cernía sobre ella como una perpetua tormenta. Se convirtió en una mujer reservada, con una profunda desconfianza hacia el mundo, siempre buscando la verdad detrás de las apariencias, viviendo una vida de constante duelo por la infancia perdida. Las historias de estas hijas, aunque individuales, se entrelazan en un tapiz complejo que revela la omnipresencia del mal y su impacto duradero en la psique humana.
Sus vidas nos obligan a considerar el legado de una guerra que no terminó con la firma de un armisticio, sino que se filtró en las vidas de generaciones, alterando destinos y forjando identidades. Nos muestran que la inocencia puede ser una carga tan pesada como la culpa, especialmente cuando se descubre que se ha vivido bajo un velo de mentiras cuidadosamente tejidas. Estas mujeres, en su desesperado intento por encontrar un lugar en un mundo que las juzgaba por los pecados de sus padres, nos enseñan sobre la resiliencia y la fragilidad del espíritu humano. Pero la pregunta persiste: ¿es posible realmente escapar de la sombra de un apellido manchado por la historia, o es una condena que se lleva hasta la tumba? Muchos se preguntan si estas mujeres deberían haber cargado con el estigma, o si, al ser inocentes de los crímenes, merecían la oportunidad de una vida libre de juicio. La sociedad se divide. Algunos argumentan que la asociación con el mal es inherente, mientras que otros defienden la autonomía individual sobre el linaje. Cada una de ellas, a su manera, experimentó la paradoja de nacer de la sangre de la atrocidad y, sin embargo, anhelar la pureza y la paz. El silencio de Isabel en Mendoza, la lucha furiosa de Elena en México, el despertar doloroso de Carmen en Sevilla y la devastadora revelación de Sofía en Portugal. Todas son facetas de una misma tragedia, la de aquellos que, por azar del nacimiento, fueron atados a un legado de horror que no eligieron. La historia nos ha enseñado que el mal puede adoptar muchas formas, y una de las más insidiosas es la que se propaga a través del silencio, la negación y la verdad oculta. El destino de estas hijas olvidadas no es solo un epílogo sombrío a la Segunda Guerra Mundial, sino un recordatorio de cómo los actos de unos pocos pueden reverberar a través del tiempo, afectando a inocentes. Sus vidas son un espejo que refleja la lucha universal por la identidad, la búsqueda de significado y la compleja relación entre el individuo y la historia. Nos enfrentamos a la incómoda verdad de que la maldad de los padres puede proyectar una sombra tan vasta que consume a sus propios hijos, incluso a aquellos que buscan redención. Es una advertencia sobre la importancia de la memoria, de enfrentar los capítulos más oscuros de la humanidad, no para castigar, sino para comprender y, con suerte, para evitar su repetición. La historia de estas mujeres nos obliga a reflexionar. Si usted hubiera vivido en esa época, ¿cómo cree que habría reaccionado al descubrir un secreto tan devastador en su propia familia? Sus destinos, marcados por la sangre y la vergüenza, son un testimonio silencioso de la amplitud del sufrimiento humano y la intrincada moralidad de la posguerra. Son un recordatorio de que la paz no siempre trae consigo el olvido, y que algunas heridas, aunque invisibles, sangran por generaciones, exigiendo reconocimiento y quizás comprensión. Sus historias nos demuestran que, incluso en los rincones más lejanos del mundo y bajo los nombres más comunes, el pasado tiene una forma de encontrar su camino de regreso. Y con ello nos confronta con la perpetua cuestión de si la humanidad, en su conjunto, alguna vez podrá romper verdaderamente los ciclos de odio y violencia. Las vidas de estas mujeres, las hijas de los líderes nazis, son un sombrío pero crucial capítulo en la vasta enciclopedia de la experiencia humana. Su dolor, su lucha, su búsqueda de paz son un eco distante de una guerra que en muchos sentidos continúa librándose en los corazones y las mentes de aquellos que la vivieron y sus descendientes. Es una historia que debe ser recordada, no para condenar a los inocentes, sino para entender la profundidad de la maldad humana y la resiliencia del espíritu que se niega a ser definido por ella. Y así nos despedimos de Isabel, Elena, Carmen y Sofía, sus vidas entrelazadas en el tapiz de una historia que, aunque dolorosa, debe ser contada. La verdad, por muy incómoda que sea, es la única senda hacia la comprensión, y quizás hacia un futuro donde las sombras del pasado dejen de definir el presente. Los ecos de la guerra se extendieron más allá de los campos de batalla, infiltrándose en las vidas cotidianas, en los sueños y en las esperanzas de millones. Para estas hijas, el fin de la guerra no significó el fin de la batalla. Fue el comienzo de una lucha interna mucho más personal y desgarradora. Una batalla contra la percepción pública, contra el peso de un apellido y, en muchos casos, contra sus propias conciencias atormentadas. En el caso de Isabel, la panadera de San Martín de los Andes, su secreto era un veneno lento que consumía su paz interior día a día.
Su esposo, Carlos, con su bondad inquebrantable, a veces la miraba con una expresión de preocupación, sin comprender la profunda tristeza que a menudo velaba los ojos de su esposa. Ella anhelaba confesar, vaciar su alma de la pesada carga, pero el miedo a perderlo todo, el amor que con tanto esfuerzo había construido, era paralizante. La vida en Mendoza, con sus viñedos al atardecer y el majestuoso Aconcagua en el horizonte, ofrecía una belleza serena que contrastaba con la tormenta en su corazón. Isabel nunca fue completamente libre. Cada tango que bailaba, cada mate que compartía en la plaza, cada carcajada que intentaba emitir, estaba teñida por la conciencia de su engaño. Su vejez llegó con el cansancio de una vida vivida a medias, siempre huyendo, siempre escondiendo la verdad más fundamental de su existencia. A su muerte, Carlos descubrió una vieja carta oculta en un baúl, escrita en alemán, con el sello familiar de un infame jerarca nazi. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. El hombre que había amado incondicionalmente descubrió que había compartido su vida con la hija de un monstruo, un secreto que ella se llevó a la tumba, y que él tuvo que procesar en la soledad de su vejez. Un trago amargo, una traición silenciosa que, sin embargo, no borró el amor que habían compartido, sino que lo envolvió en una capa de dolorosa complejidad. En el otro extremo del continente, Elena continuó su incansable lucha. Después del escándalo de Puebla, se trasladó a Barranquilla, Colombia, donde adoptó una nueva identidad, Clara Martínez. Allí, bajo el sol implacable del Caribe, fundó una pequeña editorial clandestina, publicando panfletos y libros que denunciaban la persistencia del fascismo en diversas formas. Sus escritos se distribuían discretamente en librerías alternativas y círculos universitarios, manteniendo viva la llama de la resistencia intelectual. La brisa marina no lograba disipar los fantasmas de su pasado, pero el propósito de su lucha le daba fuerzas para seguir adelante. A veces, la melancolía la invadía al recordar la vida que pudo haber tenido, una vida sin sombras, sin la constante amenaza, sin el peso del apellido que no usaba, pero que era parte de ella. Pero su conciencia no le permitía la pasividad. Sentía que era su deber, su penitencia, utilizar su conocimiento interno del mal para combatirlo desde sus raíces. Murió a una edad avanzada, de causas naturales, pero su legado silencioso de resistencia se mantuvo vivo en los pocos que conocieron su verdadera identidad y su historia. Una mujer que, desde la oscuridad de su origen, se convirtió en una luz, una voz incansable contra la injusticia, un faro en la noche para los que luchaban por la libertad. Mientras tanto, en la soleada Sevilla, Carmen vivía sus días entre el olor a cuero y los hilos de colores de su taller de costura en Triana. Su habilidad con la aguja era exquisita, sus manos creaban maravillas, pero su corazón, a pesar de la vibrante energía de la ciudad, permanecía enclaustrado. Los vecinos la saludaban con cordialidad, algunos con una curiosidad velada, pero pocos se atrevían a indagar en la vida de la enigmática costurera extranjera. Carmen solía sentarse en el patio de su casa por las tardes, escuchando el canto de los gorriones y el lejano sonido de las guitarras flamencas, un lamento que parecía reflejar su propia alma. Nunca se casó, nunca formó una familia. El miedo a transmitir la mancha, a ver el horror reflejado en los ojos de un hijo, era una barrera insuperable para ella. El clímax de su tormento llegó en una tarde de Jueves Santo, cuando la procesión de la Macarena pasaba frente a su balcón. La intensidad de la fe, el luto y la belleza la abrumaron. Se desmayó. El peso de su historia, la carga de su apellido y la majestuosidad de la procesión se fusionaron en una epifanía dolorosa de su propia soledad y culpa. Esa noche decidió que era hora de enfrentar su verdad. Escribió una serie de cartas a las instituciones de memoria histórica, confesando su origen, no para buscar perdón, sino para ser registrada, para que su existencia, su dolor, su intento de redención formaran parte del vasto archivo de las víctimas colaterales de la barbarie. Finalmente, Sofía, la niña cuya inocencia fue robada por una verdad brutal en Portugal, se dedicó a la enseñanza de la historia, con un enfoque particular en las causas y consecuencias de los conflictos. En las aulas de una pequeña escuela en el norte de Brasil, en un pueblo a orillas del río Amazonas, sus lecciones no eran solo datos y fechas, sino narrativas de la experiencia humana. Enseñaba a sus alumnos sobre los peligros de la ideología, la fragilidad de la democracia y la importancia de cuestionar, de investigar, de nunca aceptar las verdades absolutas.
Su propia historia, aunque nunca la compartió directamente con sus alumnos, era la fuerza impulsora detrás de su pasión y su dedicación. Vivió en un constante estado de reflexión, analizando el mundo a través de la lente de su propia experiencia, buscando patrones, advertencias, lecciones para las futuras generaciones. Sofía nunca pudo sanar completamente la herida de su juventud, pero transformó su dolor en un motor para la educación, en un esfuerzo por evitar que otros sufrieran el mismo engaño. Sus últimas palabras, susurradas a una colega en su lecho de muerte, fueron un ruego: nunca dejen de contar la verdad, por dolorosa que sea. Es lo único que nos hace libres. Estas 4 mujeres, Isabel, Elena, Carmen y Sofía, cuyos destinos se desplegaron en diversos rincones de España y América Latina, son un testimonio de la compleja y a menudo trágica resaca de la Segunda Guerra Mundial. Sus vidas nos recuerdan que la historia no se confina a los libros de texto, sino que se inscribe en el ADN de las familias, en los silencios de los hogares y en los secretos susurrados en la noche. La pregunta que nos persigue es si la culpa, una vez sembrada, puede ser erradicada por las generaciones futuras, o si, como una maleza resistente, siempre encuentra la manera de resurgir. La narrativa de sus vidas, tejida con hilos de vergüenza, resistencia y búsqueda de identidad, resalta la importancia de la memoria histórica. No para vivir en el pasado, sino para comprender cómo los ecos de los acontecimientos más oscuros resuenan a través del tiempo, afectando a aquellos que menos lo esperan. Es una llamada a la empatía, a la reflexión sobre la humanidad y sus innumerables matices, incluso frente a la más abrumadora de las iniquidades. En un mundo que a menudo busca respuestas simples, estas historias nos ofrecen una complejidad brutal, invitándonos a ver más allá de los juicios superficiales. Nos piden que consideremos la responsabilidad individual frente a la colectiva, la herencia de los crímenes y la capacidad del espíritu humano para sobrevivir e incluso para redimirse. Las hijas olvidadas de los líderes nazis no son solo figuras históricas, sino símbolos eternos de cómo el mal puede permear hasta las estructuras más íntimas de la sociedad. Sus destinos son un espejo de nuestra propia humanidad, un reflejo de nuestra capacidad para el bien y el mal, y un recordatorio constante de que la vigilancia es el precio de la libertad. Este es un capítulo de la historia que, aunque incómodo, es esencial para comprender la magnitud de lo que se perdió y lo que se ganó en la lucha contra la oscuridad.